Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a este domingo de Abbey Church en familia. Le damos la bienvenida a todas las familias, a todas las personas, amigos, invitados que nos ven en todo el Perú y en todo el mundo también. El día de hoy vamos a compartir una palabra que el Señor me hablaba hace 3 semanas y que a razón de haberle enseñado en la escuela profética también, los pastores me encargaron poder traer esta palabra para todos ustedes. Y es algo referente a los tiempos que estamos viviendo. Entonces recuerden algo, siempre la palabra de Dios es precisa, porque la palabra de Dios nos habla de acuerdo al contexto que vivimos y también a la realidad de nuestros corazones. Por eso es que la palabra es útil. Siempre. La palabra no es que, como se escribió hace 1000, 2000, 3000 años, no tiene una utilidad para nosotros. Por el contrario, la Biblia es el libro más actual que nosotros tenemos, porque el Espíritu Santo nos habla hoy de acuerdo a su palabra para enfrentar distintos contextos y sobre todo poder ver la condición de nuestro corazón. Estamos en una situación mundial, nacional, bastante difícil, bastante convulsionada. Pero como siempre yo les digo, una cosa es lo que el mundo propone, una cosa es lo que los gobiernos proponen. Y algo distinto para nosotros es la percepción y la creencia que tenemos que Jesús vino a establecer un reino para nosotros, un reino diferente. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios creemos que estamos bajo el gobierno del reino de Dios. Y por lo tanto, Dios tiene sus principios, Dios tiene sus leyes, Dios tiene sus mandatos, Dios tiene una estructura espiritual a la cual nosotros aplicamos, la cual nosotros creemos y bajo la cual nosotros nos movemos en fe. Así que podrán proponer muchas cosas, por debajo de la mesa, afuera, en el Estado, en el mundo, pero nosotros nos seguimos moviendo en fe bajo la voluntad y bajo la perspectiva y las leyes de Dios. Definitivamente creo yo, que la ley de Dios es algo útil, como dice Salmos, tanto para el que busca de Dios como para el que no lo busca. Porque todas las leyes que Dios ha establecido desde el principio siempre son para beneficio del hombre. Siempre son para el beneficio del prójimo. Siempre son para ir fructificando, multiplicándonos. Siempre una ley no va a ser solo buena para nosotros, sino también para las siguientes generaciones. Y esa es la característica de Dios. Un Dios de vida, un Dios que propone vida y un Dios que siempre va a ir legislando en base a la vida. Eso es lo que nosotros creemos, a diferencia de lo que hoy demanda el corazón del hombre o demandan las diferentes estructuras políticas. Pero eso es algo que no debe preocuparnos y por eso esta introducción. Nosotros nos regimos bajo la ley de Dios. Y nosotros nos movemos bajo los principios y bajo la voluntad de Dios. Y es por eso yo que considero importante traer esta palabra hoy en día, porque nos tiene que traer luz respecto a cómo vivir la ley de Dios y la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. La Biblia nos habla de que en los últimos tiempos tenemos que tener cuidado de algunas cosas en particular. Dios nos dice, en la Biblia, cuídate de tu vecino, cuídate de esa persona que parece que quiere hacerte daño, cuídate de tu compañero de trabajo, o cuídate de tu esposo, de tu esposa, de tu novio, de tu hijo, o de tus familiares que quieran quitarte la casa. No, Dios no te dice que te preocupes por ninguna de esas cosas que normalmente nosotros nos preocupamos. Es más, Dios en su mensaje de Mateo, en el mensaje del monte, incluso desestima algunas cosas, Dios, en el ámbito de nuestra preocupación, como diciéndome, no deben preocuparse ustedes, ni siquiera por qué han de comer, por qué han de vestir, por dónde han de vivir.
¿Por qué? Porque los que creen en mí, yo voy a proveer para sus necesidades, dice Dios. Pero Dios sí remarca en muchas partes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hay cosas al final de los tiempos de las cuales nosotros debemos tener cuidado. Y una de estas cosas de las cuales debemos tener cuidado es de las diferentes formas de pensar y doctrinas. Y no hablamos de los pensamientos o de las doctrinas que hay en el mundo, porque formas de pensar, porque filosofías, va a haber miles, sino que Dios nos pide un cuidado especial en la doctrina y en la forma de pensar que se transmite dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo cristiano, dentro de la congregación, dentro de las familias. Porque acuérdate que esto no se trata de forma solamente o de denominaciones. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que los pensamientos y la palabra de Dios que se comparte es algo que afecta los corazones y las relaciones en la familia. Y por eso Dios nos dice, en la palabra, como lo vamos a leer a continuación, cuídense de lo que hablan, de cómo piensan, de qué comparten, de a quién escuchan. Por ejemplo, vamos a Gálatas 1 del 6 al 8 y vamos a ir aclarando un poco más el panorama. Dice Pablo a la iglesia de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, este sea anatema, este sea maldito. Esto es lo que dice Pablo a la iglesia de Gálatas. Vamos a leer otro verso en la Biblia para ir entendiendo más, a qué se refiere la Biblia. Mateo 7 del 15 al 20. ¿Qué es lo que dice? Dice, por sus frutos los conoceréis. Guárdense, cuídense, dice, tengan cuidado de los falsos profetas, de los falsos maestros, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sigamos avanzando. Quiero llevarlos ahora, a otro verso. Primera de Timoteo 6 del 3 al 5. Es importante que repasemos todos estos versos para poder ver lo que la palabra de Dios nos dice, de la falsa enseñanza. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y un último verso quiero que leamos, Romanos 16 del 17 al 18. Mas os ruego, les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahí quiero parar, Estos 4 versos creo que nos han
mostrado un panorama bastante claro de lo que podríamos decir hoy estamos viviendo también, ¿no? En estos últimos tiempos. Dios nos dice que nos cuidemos, ¿no?, de enseñanzas en particular que traen personas que dicen llamarse hijos de Dios, que confunden a otros, que provocan divisiones, que traen chismes, que traen envidias, que traen contiendas, que traen confrontación en los hermanos. Y esto es algo que muchas veces vemos que sucede de forma frecuente dentro del cuerpo de Cristo. Muchos han utilizado esta palabra para atacar pastores solamente, pero la mayoría de personas que causan división dentro del cuerpo de Cristo son personas que se levantan dentro de la congregación hablando, como dice Romanos, ¿no?, de sus propios intereses, de su propio corazón, de sus propias apreciaciones. Y cambian la ley que Jesús nos enseñó y cambian la enseñanza pura del Evangelio de Cristo por sus propias filosofías y sus propias interpretaciones. Entonces, haciendo un resumen de estos 4 versos que hemos visto, la palabra de Dios nos pide al final de los tiempos que nos cuidemos de determinadas doctrinas que vayan siendo enseñadas en la congregación, que no tienen nada que ver con los principios que Jesucristo nos enseñó. Y yo en estos tiempos, ¿no?, al ver, al escuchar a diferentes personas, al analizar, ¿no?, algunas personas que salían de la congregación, pude ver, ¿no?, un factor y una enseñanza que se ha levantado con mucha fuerza en estos últimos tiempos dentro del cuerpo de Cristo. Y es una enseñanza, ¿no?, tan poco clara, por así decirlo, ¿no?, tan solapada, que incluso tú y yo podemos estar cayendo muchas veces, ¿no?, en creer este tipo de cosas que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y de qué se trata, ¿no?, esta falsa enseñanza que se levanta en este último tiempo? Yo le he llamado así, ¿no? Es la falsa enseñanza de la gracia, o lo que la Biblia también le llama, ¿no?, el libertinaje. Y es importante que consideremos esto en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la falsa gracia lo que trata de hacer es justificar todas las acciones de los que se llaman cristianos, creyendo y haciendo del uso del perdón de Dios, ¿no?, algo superficial, algo superfluo, algo que no tiene importancia. Cuando la palabra de Dios nos habla que la verdadera gracia, que el carácter de Dios es algo sobrenatural y algo que no debemos tomar con poca cosa, sin cuidado, dice la Biblia. Entonces, quiero hablar justamente hoy de esto, ¿no? ¿Qué de la falsa gracia? ¿Qué del libertinaje? ¿Por qué muchos dentro del cuerpo de Dios? ¿Por qué muchos dentro de la familia? ¿Por qué muchos hijos de cristianos? ¿Por qué muchos jóvenes han adoptado esta forma de pensar que nos está haciendo daño hoy en día? Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 nos dice lo siguiente, y vamos aquí escudriñando y entendiendo, ¿no?, cómo es que nace esta doctrina dentro de la iglesia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios, como habrá entre vosotros falsos maestros, haciendo una comparación Pedro, en que en el antiguo tiempo, cuando se habían establecido profetas para hablar de parte de Dios, también se habían infiltrado falsos profetas. Y nos dice que en este tiempo, habiendo maestros en la iglesia que nos enseñan la palabra de Dios, también muchos de esos maestros iban a ser falsos. ¿Cuál era la característica? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, enseñanzas que destruyen, enseñanzas que dividen, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus deseos, dice, ¿no?, sus disoluciones, sus prácticas vergonzosas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme y su destrucción los acecha. Entonces aquí Pablo nos da la clave, creo, ¿no?, de lo que quiero compartirles yo en esta prédica. Cuando la Biblia nos habla de la relación de Dios y el hombre, nos dice Hebreos una palabra, ¿no?, preciosa, que va a suceder en los últimos tiempos. Nos dice que Dios mismo va a escribir en nuestros corazones su ley. Y creo que esto muchos de nosotros podemos entender. Hay muchos matrimonios y muchas relaciones de pareja muy bien establecidas. Con esto les explico. Tanto así que para muchas mujeres y para muchos hombres, por más que no tengan un reglamento y una ley de cómo amar a sus parejas, ellos tienen introducido en su corazón ciertas leyes y ciertas dinámicas que rigen sus relaciones. Yo conozco, ¿no?, a muchos cristianos que para ellos es una ley interna el cómo ven y cómo aman a sus parejas. Y ellos no aceptarían en su corazón un amor fingido, o no aceptarían en su corazón fallarle a sus parejas. Esto, por ejemplo, no es una clara enseñanza de cómo la ley de Dios se va escribiendo en el corazón de los hombres. No tienes que obligarte a cumplir esa ley, no tienes que estar repasando todo el tiempo, ¿no?, un constructo de normas, sino que es algo que ya es parte de ti. Igual, ¿no?, hay muchas personas que tienen la honestidad escrita en sus corazones, que encuentran una billetera en la calle y buscan a la persona a la cual le pertenece. Mientras estoy seguro habrá otros cristianos que encuentran esta misma billetera y que, como no tienen introducido una palabra de honestidad en sus corazones, incluso se excusan y dicen, no, de repente es una bendición de Dios, gracias Dios, ¿no?, por haberme bendecido. Mientras para otros eso es algo inadmisible, porque su interior mismo les quema y les dice, eso le pertenece a otra persona y sabes que es tu deber, no tu obligación, sino tu deber y el derecho de la otra persona que se lo devuelvas. Y ver este tipo de personas, ¿no?, con principios tan claros en su corazón, es lo que la Biblia le llama, ¿no?, personas sobre los cuales el Espíritu de Dios mismo va escribiendo sobre sus corazones leyes que los guían, principios sobre los cuales ellos no pueden moverse. Mientras que hay otras personas que solo viven por configuraciones o por normas o por leyes externas. Y a diferencia de estas personas que tienen convicción por lo que hacen, dejan de hacer las cosas solo porque alguien se las prohíbe, solo porque alguien se las controla, solo porque alguien les está viendo o solo porque hay una norma que les obliga a no hacer eso que ellos harían si es que no habría esa ley, esa norma, ese reglamento. Entonces, mientras hay personas que se dejan guiar por sus convicciones, hay otros que solo obedecen por controles externos que ejercen sobre ellos. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, esto es bastante importante. Porque mientras hay personas sobre los cuales Dios va escribiendo en sus corazones y ellos tienen seguridad y tienen convicción de lo que hacen, hay otros que simplemente hacen las cosas porque se las piden. Mientras hay personas que se guían por una ley externa, aquí me explico mejor, hay otros que solo se guían por leyes externas. Mientras que hay personas que se movilizan por convicciones, hay otras personas que se movilizan
solo por situaciones. Mientras hay personas que se movilizan por creencias firmes y correctas, hay otros que solo se rigen por su realidad externa. Y esto es lo que nos viene sucediendo hoy en día. La ley de Dios es algo que se debe fijar en el corazón del hombre, de tal manera que el hombre haga las cosas por convicción, en beneficio de su prójimo, y eso también es beneficio para uno mismo. Pero las personas que se rigen por leyes externas, generalmente lo que buscan es satisfacer sus propios deseos. Y esto es lo que nos dice Pedro aquí. Si no, veámoslo más adelante, 2 de Pedro 2, 17, 19. Dice: estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales, hablando de sus deseos, ¿no? Seducen con sus deseos desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Ya cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y esto es importante entender hoy en día para nosotros. Porque si las cosas en el mundo están cambiando tanto, es porque se ha dejado la ley de Dios para comenzar a hacer que la ley del hombre sea la que rige. Y mientras que la ley de Dios trata de hacer al hombre, ¿no?, que por convicción y que por fuerza interna vaya haciendo la voluntad de Dios, lo que hace el hombre es tratar de legislar, pero desde su propio deseo. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que ya no hay leyes que beneficien a la mayoría. Hoy en día hay deseos ocultos que se tratan de hacer derecho, cosa que nunca antes había existido. Es lo que hoy se trata de proponer en la mayoría de nuevas constituciones. Y discúlpenme a los que los ofendo, ¿no?, pero yo hablo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cosas bastante claras y de bastante beneficio para el hombre. Pero lo que el hombre trata de legislar es, no sé, ¿no? Como yo deseo amar a otro hombre, entonces yo quiero que mi deseo se haga ley y que la ley me proteja y que la ley, así como yo me veo como una mujer o como un hombre o como un perro o como un animal o como un ser inerte, no sé, ¿no?, como lo que yo me autoperciba, los demás también tienen que hacerlo. Entonces hago una ley, un derecho de mi propio deseo. Y eso es lo que dice aquí Pedro, ¿no? Eso es lo que va a llevar a la destrucción a los hombres. Porque creyendo predicar libertad, los hace esclavos de sus propios concupiscencias, dice, ¿no? Hace que queden engañados y quedan condenados y destruidos por su propia avaricia. Y ese es el significado del libertinaje, de acuerdo a lo que nos enseña aquí Pedro en la Biblia. ¿Qué es libertinaje? Es tratar de anteponer, ¿no?, una ley que avale nuestros deseos más vergonzosos, dice Pedro. Ese es el libertinaje. Tener una excusa que nos defienda frente a otros para de esa manera tener la libertad, ¿no?, la falsa libertad de poder cometer todo tipo de prácticas vergonzosas. Ese es el libertinaje. Según de Pedro 2:1-3 quiero mostrarles ahora, no en otra versión, para que lo entendamos mejor. Pero también profetas mentirosos entre el pueblo entonces, así como también, perdón, ¿dónde estamos? Ahora sí.
Así como también había profetas mentirosos entre el pueblo entonces, así también habrá maestros religiosos mentirosos entre vosotros. Pasarán de contrabando en divisiones destructivas, enfrentándolos entre sí, mordiendo la mano de aquel que les dio la oportunidad de recuperar sus vidas. Se han deslizado rápidamente hacia la destrucción, pero no antes de reclutar a una multitud de seguidores confusos que no pueden distinguir el bien del mal. Dan mala fama al camino de la verdad, solo salen por ellos mismos, dirán cualquier cosa que suene bien para salvarse. Por supuesto, no se las arreglarán. Llegarán a un mal final porque Dios nunca se ha quedado al margen y ha dejado que este tipo de cosas continúen. ¡Wow! Y esta es justamente la luz que nos está trayendo hoy en día. Entonces otra vez, ¿no? El libertinaje o la falsa gracia, ¿qué es? Es aducir, es suponer que ese perdón que Dios nos dio tan precioso para el perdón de nuestros pecados, lo podemos utilizar como un recurso para seguir cometiendo faltas, para seguir pecando, para seguir excusándonos de exteriorizar nuestros más bajos deseos. Esa es la falsa gracia. Y hay muchas personas que vienen predicando esto, ¿no? Como diciendo, no importa lo que hagas, no importa si te equivocas, nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. Y puedo estar de repente, ¿no? Revolcándome en el pecado, viviendo en fornicación, golpeando a mi familia, insultando a mi esposa, pero uno, ¿cómo se siente delante de Dios? Dice, no, yo vivo bajo la gracia y esta situación algún día va a cambiar. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y si me equivoco de repente, más adelante, seré perfecto. Y esta falsa enseñanza es la que más daño está haciendo al cuerpo de Cristo. Porque hay muchos que por su ignorancia, como leíamos hace un momento, caen cautivos de esta aparente y esta seductora libertad. Porque obviamente es más difícil para un hombre querer amar la ley de Dios. Es más fácil para uno decir, yo ya no vivo bajo la ley, yo ahora vivo bajo la gracia, creyendo que la gracia es un perdón que siempre va a estar disponible para ti en el momento que tú decidas tomarlo. Y esto no es así. Por el contrario, la idea de gracia que nos da la Biblia es que es parte del carácter de Dios, es parte del don de Dios, es algo sobrenatural que sale del corazón de Dios. Que nosotros, aún así, sin merecerlo, Dios nos da el regalo de su perdón y de su salvación. ¿Para qué? Para poder ser partícipes de su vida eterna. La gracia de Dios no se refiere únicamente al perdón, sino que también se refiere a la salvación del hombre. Y ojo con esta definición, ¿no? Enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos y los actos impuros. Por lo tanto, la gracia de Dios, que es inmerecida, sí, definitivamente, es algo fundamental para poder alcanzar la salvación de Dios. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede darnos algo a nosotros sin pedir nada a cambio, ya que para alcanzarla el hombre no puede hacer nada por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad nos hace abrazar esa salvación. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos enseña aquí que es la gracia de Dios? Que es parte del carácter de Dios, que es el don de Dios. Pero muchos hoy en día utilizan la gracia como un derecho para seguir con vidas sin cambio. Muchos utilizan hoy la gracia de Dios, ¿para qué? Para destruir a aquellas personas que quieren santificarse. Porque, ojo,
Ser legalista no es querer la santidad en su vida. Ser legalista no es querer tener una familia santa que agrade a Dios. Ser legalista no es tener cuidado de tu vida espiritual. Eso no es ser legalista. Pero muchos que predican esta falsa gracia acusan a los que se quieren santificar, ¿no? De extremistas, de radicales, que ¿por qué vives así queriendo santificarte cuando puedes vivir, ¿no?, protegido por la gracia? Como si la gracia nos diera permiso para seguir faltando respeto a nuestro Dios. Como si la gracia nos pudiera dar permiso para que podamos ser cristianos y a la vez seguir abusando de nuestros hijos. Como si la gracia nos diera permiso para ser cristianos, pero en la noche me voy a fiestas. Como si la gracia de Dios nos diera permiso para llamarnos cristianos y cantar en el altar de Dios, pero después seguir fornicando, pero después seguir robando, pero después seguir engañando, pero después seguir pecando. Cuando lo que hace la verdadera gracia es que nos toma, nos convence en amor, y ese amor produce en nosotros gratitud y cambio. Cuando uno por sí mismo no tiene la capacidad de cumplir la ley, la gracia de Dios lo habilita para entrar en un proceso de cambio y poder ser lo que Dios nos llamó a ser. ¿Me dejo entender? Entonces, para nada vivir en gracia, para nada ser santo, significa ser legalista. Y para nada vivir bajo la gracia nos impide cumplir la ley de Dios. Por el contrario, nos habilita la ley de Dios. Y otra característica de la falsa gracia es el rechazo desmedido hacia la ley de Dios. Recuerden algo. Dice que Dios está sentado en un trono. Y al final de los tiempos va a haber un trono en el centro del paraíso, sobre el cual va a estar Dios sentado y nosotros alrededor del trono. Y el trono de Dios simboliza justicia. Y la ley de Dios no es más que la manifestación de la justicia de Dios para la vida del hombre. Por lo tanto, si la supuesta gracia que la mayoría predica fuera verdadera, entonces la mayoría amaría la ley de Dios. Pero ¿qué hace la mayoría de personas que predican la falsa gracia? Rechaza de manera desmedida y menosprecia la ley de Dios, como que fuera innecesaria para el hombre. Definitivamente sí. Algo que yo creo y que está en la palabra de Dios es que la ley no te salva, y tratar de vivir cumpliendo una ley para ser salvo es lo más tonto que el hombre puede hacer, porque años nos han demostrado que eso es imposible. Pero otra cosa diferente es vivir rechazando la ley de Dios porque crees que tienes un permiso para seguir fallando y fracasando en todo lo que haces. Una cosa es cometer una equivocación, pero otra cosa, nos dice Romanos, es vivir pecando una y otra vez. Porque una vez que has sido expuesto a la gracia, ¿volverás a pecar?, dice Pablo en Romanos. No, para nada, porque si volvieras a pecar, ¿acaso podrás sacrificar otra vez al Hijo de Dios para que muera por ti? Por lo tanto, la verdadera gracia de Dios no se trata de desautorizar a la ley. Por el contrario, la verdadera gracia nos habilita para tener una conducta acorde a la justicia de Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso es esto! ¿No es así? Los términos gracia y misericordia son confundidos muchas veces como sinónimos. La misericordia es entendido como un acto de bondad o de compasión hacia otra persona. Por lo general, es el ofendido hacia el ofensor o del afortunado al más necesitado. Pero ahora, cuando se recibe el perdón de Dios, es porque el individuo sintió un sincero arrepentimiento. Y por otra parte, la gracia es un don gratuito concedido por Dios a pesar de no ser merecido,
con el objetivo de vivir bajo la voluntad, bajo los mandatos y bajo la ley de Dios. Y qué importante es decir las cosas completas. Definitivamente la gracia de Dios nos perdona nuestros pecados, pero también la gracia de Dios tiene como objetivo hacernos vivir bajo los mandatos y bajo la ley perfecta de Dios. Y el problema hoy en día de esta falsa predicación dentro de la congregación es que muchos caemos, ¿no?, en desacreditar la obra de Cristo. Y hay muchos que se levantan en el hogar diciendo: yo vivo bajo la gracia, ¿por qué mi padre me tiene que ordenar cosas? ¿Por qué mi padre tiene que juzgarme si el único que me juzga es Dios? Frases típicas como estas de personas que dicen vivir bajo un concepto de gracia equivocado. Otros padres engañados y cayendo en esta falsa doctrina pueden decir: oh, entonces ya no es necesario en mi casa tener disciplina y tener normas y tener responsabilidades que cumplir, porque puedo aburrir a mis hijos con mandatos. Cuando lo que deberíamos hacer es ordenar nuestra casa de tal manera que nuestros hijos aprendan a amar a Dios y que Dios mismo introduzca sus leyes para que ellos puedan amar la ley y la disciplina de Dios. Pero muchos padres equivocados, ¿qué hacen? Ya pues a vivir sin normas y ya algún día estos chicos entenderán. Y empieza un hogar en caos y algo que busca esta falsa enseñanza de la gracia es abolir toda autoridad. Porque cuando se abole la ley, la autoridad ya no es necesaria. Porque cuando la ley es abolida, la autoridad queda sin funcionamiento. Y si hacemos, ¿no?, un ejemplo práctico en nuestra sociedad, lo mismo sucede hoy en día. Recuerden que los principales activistas que quieren legislar desde su deseo, lo primero que van a hacer es desestimar la ley vigente. Y una vez que se desestima la ley vigente, eso es una excusa para poder sacar la autoridad y para poder imponer una dictadura del corazón. Ahora pueden hacer lo que todos puedan hacer, lo que todos quieran hacer. Y esta falsa libertad es fácil de vender hoy en el día en el mundo, pero lo que no debería ser fácil es que muchos cristianos caigan en este engaño. Y lo mismo sucede dentro de las congregaciones. Hombres que se levantan y dicen: ¿cómo va a haber un pastor? ¿Cómo va a haber una autoridad? Ellos no me pueden juzgar. El único que juzga es Dios. Por lo tanto, no debería existir autoridad porque todos vivimos bajo la gracia. Eso de mandatos, eso de revisarnos las cosas, eso no debería existir. Por lo tanto, no hay autoridad. Y me voy de la congregación, me voy a otra congregación donde son menos religiosos, donde son menos duros, donde no son legalistas. Y llaman legalistas a lugares donde se cuida la santidad, donde se cuida del rebaño de Dios. ¿Por qué? Por esta idea falsa de gracia que los hace pervertirse, como dice Pedro, y los hace sumar adeptos, y estos adeptos están yendo a ser degollados. ¿Por qué? Por ignorantes, dice Pedro. Y si el Señor nos está trayendo esta palabra el día de hoy, te aseguro que no es para juzgarte, sino por el contrario, para salvarte. Porque el Señor está trayendo luz a muchos corazones para ponernos en una situación correcta frente a Dios. Estamos utilizando la gracia como una excusa para cometer pecado,
o verdaderamente estamos disfrutando de la gracia y esta gracia está trayendo tantos cambios a nuestra vida y nuestro corazón que no solo nosotros sino otros se ven beneficiados de esto. Me gusta esto que ponía mientras escribía la prédica. Y hay algunos términos, ¿no?, que quiero utilizar como ejemplo para ti y para mí. Hay dos términos que encontré, ¿no?, que legalmente se utilizan en nuestro país. Uno de ellos es la fianza y otro de estos es el indulto, ¿no?, o la amnistía. Y quiero explicarte y ponerte un ejemplo de la gracia, ¿no?, respecto a esto. Imagínate que cometiste un error. Pero para seguir disfrutando de tu libertad, te piden una fianza. Has cometido un error, pero tú dices que vas a pagar por ese error. Entonces viene alguien que sin merecerlo paga la fianza y la cantidad del dinero, ¿no?, que el juez te ha impuesto y tú no tienes la capacidad, ¿no?, de pagar esa fianza. Entonces, ¿qué hace esta gracia de esta persona que no te conocía, o de repente fue tu padre, ¿no?, que con mucho esfuerzo pagó la fianza y con esa logra ponerte en libertad otra vez? Y tal vez con la esperanza de que con una buena conducta el juez pueda reducirte el castigo que te mereces por la falta que cometiste. Pero imagínate que tontamente la persona que fue liberada con una fianza salga al mundo a seguir cometiendo sus mismas equivocaciones y a seguir cometiendo los mismos delitos, aduciendo que como tiene gente que le puede pagar una fianza, él tiene derecho a equivocarse las veces que tenga que equivocarse hasta que madure algún día. Yo te pregunto, ¿tú crees que esto es correcto? ¿Tú crees que esta es una correcta interpretación de una fianza? Pues definitivamente no. Vayamos a algo incluso que va más allá de nuestra imaginación. Algo que pocas veces sucede en el mundo natural. Y de pronto está el poder del Estado representado en un presidente que tiene la capacidad de darle el indulto a uno que ha cometido atrocidades contra su nación. Y por A o B motivos decide poner en libertad y no cobrarle la pena a una persona que ha cometido crímenes. Tal vez sea injusto, pero para esta persona es la gracia misma sobre su vida. Y lo más correcto sería comprometerse, que a pesar de haber recibido algo que no se merecía, ahora tendrá una conducta intachable. Pero si la persona decide seguir cometiendo sus mismas barbaridades y seguir teniendo la misma conducta, excusándose en que porque tiene un indulto presidencial puede seguir dañando su nación, definitivamente esto no le será tomado en cuenta y a sus antecedentes penales le caerán, ¿no?, mayores delitos, y les aseguro que será juzgado con mayor severidad que la primera vez. Pero hay una figura aún más, ¿cómo decirlo?, no más increíble dentro de nuestra Constitución, y es la amnistía, donde no solo se le perdona la deuda a uno que le ha faltado al país, sino que también se le perdona la culpa. Y no solo se le borra la pena, sino también se le quita todos los antecedentes y pasa a ser una nueva persona ante la sociedad. Y recibiendo tremenda gracia, ¿tú crees que será una buena conducta que esta persona salga de la cárcel y siga cometiendo con avidez todo tipo de conductas depravadas y de infracciones ante la ley? Definitivamente nadie, siendo humano y teniendo un corazón imperfecto, lo aceptaría. Seguro muchos marcharían evitando que esa persona tenga el indulto y mucho menos le darían la amnistía.
porque así es el corazón del hombre. No está alineado hacia el perdón, pero el corazón de Dios sí. Y el perdón que Dios nos da es como esta amnistía casi imposible de digerir en el mundo de los hombres. Pero Dios no solo nos quita nuestra pena, no solo nos quita nuestra culpa, sino que nos hace nuevas personas, acreedores a su vida divina. ¿Y tú crees que un hombre que ha pasado por esta gracia divina, que ha costado la misma sangre del Hijo de Dios, podrá salir alegre, sin arrepentimiento en su corazón, diciendo: yo ya no vivo por la ley, yo vivo por la gracia, así que algún día cambiaré, no se preocupen todos, vivamos en libertad, porque hay algunos que se apegan a la ley y están locos cuando pueden disfrutar de la gracia porque han sido perdonados y vamos, ¿por qué no seguir viviendo bajo mis mismos deseos y bajo mis mismas conductas reprobadas? Entonces te das cuenta que la gracia de Dios no nos habilita para seguir sin cambio. Por el contrario, ese amor inmerecido, un corazón entendido, lo utilizará para con todas sus fuerzas no solo arrepentirse, sino decir: estoy dispuesto al cambio, estoy dispuesto a no fracasar, estoy dispuesto a no fallar más. Y no es que lo haré solo, sino que la gracia, la compañía y la vida de Dios estarán conmigo siempre para habilitarme a ser una mejor persona. Porque mientras yo mire a Dios todos los días, recordaré su infinito amor y diré: es posible el cambio para mí, por amor. Y ese es el verdadero valor del amor por la gracia, no una falsa predicación que hace y desestima el valor verdadero del amor y lo lleva a solamente una doctrina, diciendo: pero ama a los demás o no lo amas al otro, y el Dios es amor y el amor es entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres. Y si el de 50 ama a la niña de 12, es amor, hagamos las cosas en nombre del amor. Y esta es una tercera característica de esta enseñanza de falsa gracia. No solo tienen una interpretación incorrecta de la gracia que les permite seguir exteriorizando sus malos deseos, no solo quiere desestimar y abolir la ley y la autoridad, sino que utiliza el amor como excusa para callar a los que le quieren corregir. Y muchas veces nos pasa a los hijos: no hay amor en esta casa y se dicen ser cristianos. Y se dice en las congregaciones: y no hay amor en esta congregación porque todos son así, porque todos son asá, y no me llamó el pastor, y no me llamó aquí, y allá me parece mejor, y acá me parece mejor. Y predicamos un amor falso, como que el amor fuera que tenemos que tolerar todo lo que otros hagan. ¿Para qué? Para que el otro no nos vea como una persona desamorosa. Y pretenden que los cristianos, por esta idea de amor tergiversado, tenemos que, bueno, apoyaremos pues, ¿no? esa ley, ¿no? Porque, bueno, al final amamos, ¿no es cierto? Cuando el amor es una habilidad para poder estar cerca de Dios, y es una capacidad que Dios nos da para poder ser correctos frente a Dios, frente a nuestro prójimo y frente a nosotros mismos. De tal manera que el amor
no solo nos habilita para hacer nuestro deseo, no, sino que también nos limita de hacer esos deseos que pueden causar daño a nuestro prójimo o que le puedan causar daño a Dios. ¿Estamos entendiendo? Mira lo que habla de la gracia, la verdadera gracia. Ahora sí hablemos, ¿no? Un poquito. La verdadera gracia significa que Dios nos ha hecho nacer de nuevos. Tito 3, del 3 al 7, mira lo que dice. Tito 3, del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestros pecados, esclavos de nuestros deseos, esclavos de nuestros deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, escuchen esto, viniésemos a ser herederos, y no cualquier heredero que se excusa en una falsa gracia, sino conforme a la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, gracia significa que estábamos perdidos, pero que ahora le hemos encontrado. No para seguir pecando, sino para vivir una nueva vida. Éramos esclavos de nuestra maldad, pero Dios nos ha hecho libres del pecado. Estábamos hundidos en nuestra maldad, pero Dios, mediante su Espíritu Santo, nos ha hecho nacer a una nueva vida por medio de Jesús. Nos ha regenerado, nos ha renovado para cumplir sus propósitos en Dios, para cumplir Dios sus propósitos en nosotros. ¿Es entonces la gracia un permiso para pecar? El apóstol Pablo nos explica en Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia sea cada vez más abundante? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el verso 14 también de Romanos 6 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo nos dice, en ninguna manera. Y aquí también es importante entender que la gracia no inhabilita la ley, sino que la gracia nos dice que ser salvos por la ley es imposible, pero la gracia nos habilita para poder vivir en la voluntad de Dios, que es reflejada a través de la ley de Dios. Y Santiago 2:17 y verso 20 nos dice Santiago, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismas. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Por lo tanto, cuando la gracia de Dios nos lleva a la salvación, nosotros estamos habilitados para manifestar cambio, para manifestar nuevas obras. No que nosotros nos obligamos a hacer, sino cosas que van saliendo naturalmente de nosotros. Y donde antes era imposible perdonar, ahora tenemos la capacidad para perdonar. Y donde antes teníamos imposibilidad para abrazar, para amar a los nuestros, ahora queremos y tenemos ese deseo ardiente de querer amar, de querer honrar, de querer respetar a nuestros padres, de querer hacer las cosas de forma correcta, porque es algo que nace de nuestro interior. Amén. Entonces entendamos por último algo que también es importante.
¿Cuál es entonces el propósito de la gracia? Si no es habilitarme para seguir pecando, ¿cuál es el verdadero propósito de la gracia? Como hemos visto, la gracia es la misericordia inmerecida y clemente de nuestro Creador. Es un regalo maravilloso que debería motivarnos a vivir como nuestro Dios misericordioso desea que lo hagamos. Efesios 2 del 4 al 5. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto decimos, por gracia hemos sido salvados. Y Salmo 103:8 nos dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y nosotros hemos confundido estas dos cosas de la gracia. Y es la cuarta característica de la falsa gracia, también podríamos decirlo, ¿no? La falsa gracia se excusa en que Dios es misericordioso para creer que Dios infinitamente va a permitirnos seguir en la podredumbre. Cuando Efesios nos dice que no solo Dios es misericordioso y no solo su carácter es gracia, sino que también Efesios nos dice que no debemos dejar de vista que el propósito de la gracia es activarnos a vivir la misma vida que Cristo vivió. ¡Wow! Y terminamos con esto. Denominamos, ¿no?, a esta prédica Cristianos de Cristal. Y quise dejar para el final, ¿no?, explicar el nombre de la prédica. En el mundo no hay muchas definiciones de sociólogos que van estudiando, ¿no?, las conductas de la gente. Y hay un término que se le ha acuñado a una de las generaciones más influenciables hoy en día en el mundo, ¿no?, que es justamente la generación de cristal. Este término ha sido acuñado, ¿no?, por una filósofa española, Montserrat Nebrera se llama ella, y nos dice que hoy en día hay un constructo dentro de la sociedad y ella lo ha denominado generación de cristal. Y esta generación de cristal son personas que son bastante lábiles y volubles, por eso se las ha denominado, ¿no?, cristal. Y su característica principal es la fragilidad, ¿no?, que las personas tienen en sus emociones. Son personas, por lo tanto, que son muy frágiles y son fácilmente ofendibles. Si bien es cierto, son personas que están a la vanguardia en la tecnología, son personas que se quedan rezagadas en su inteligencia emocional. Porque mientras pueden construir un futuro tecnológico tremendo, son incapaces de lidiar con el fracaso y también son incapaces de lidiar con el qué dirá de la gente. Por eso mismo son frágiles. Ellos son las personas típicas que piden tolerancia para ellos, pero son intolerantes con las ideas de los otros que a ellos les ofenden. Algunos dicen, ¿no?, que son la generación de los ofendidizos. Son jóvenes, en su mayoría, inestables, inseguros, porque vivieron sus padres con carencias y sus padres trataron de sobreprotegerlos y darle todo lo que necesitaron. Por lo tanto, a esta generación se le critica por no aguantar nada y quejarse de todo. No aguantan nada y se quejan de todo. Características de la generación de cristal. Nacieron en la era de la tecnología y avanzan a pasos agigantados. Para ello todo es efímero y con poco valor, sobre todo las relaciones, por vivir todo el tiempo, ¿no?, rodeado de redes sociales.
son frágiles porque hay una autoridad devaluada y sobreprotección. Ojo con esto. Hay falta de empatía, por eso la intolerancia ante las ideas de otros. Hay poco interés por la lectura y la cultura, por eso hay una inconsciencia cultural y política también, y por eso hay un desconocimiento y una ignorancia cultural y política. Sin embargo, prevalecen sus habilidades audiovisuales. Tienen baja autoestima, confían poco en sus habilidades reales, por eso necesitan reconocimiento constante, tienen poca tolerancia a la crítica y rechazo a la frustración. Entonces, si nos damos cuenta hoy en día, esta generación son muchas de las personas que son utilizados, ¿no?, por los medios de mayor poder, como conejillo de indias, porque siempre esta generación va a protestar por las cosas que a ellos no les parecen. Y no les parecen muchas cosas producto de su desconocimiento y producto de la sobreprotección y la falta de autoridad presente en sus vidas. Por lo tanto, siempre van a desestimar la autoridad. Pero no hablo del mundo. No hablo de marchas, ni de qué me parece, ni de qué no me parece el mundo. Yo creo, como dice un pastor, el mundo no me está decepcionando para nada, porque la Biblia dice que iba a ser lo peor en el final de los tiempos y lo está cumpliendo al pie de la letra. Pero lo que sí me preocupa, que este mismo pensamiento hoy en día está arraigado dentro de la iglesia. Y así como hay una generación de cristal afuera, hay muchos cristianos de cristal dentro de las familias, dentro de las congregaciones y dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos estar no ignorantes, sino conociendo constantemente cuál es la buena voluntad de Dios. Por esto, este tema que hoy presentamos es algo que no podemos ignorar. No podemos seguir abanderando grupo de cristianos que tienen una falsa noción de lo que es la gracia de Dios. Y mientras que escatiman la muerte de Cristo, hay muchos otros que se apartan del camino de Dios por la vergüenza y por la burla que este tipo de personas voy a decir, ¿no?, o han provocado. Porque muchos de nosotros hemos caído en este tipo de conducta. Por lo tanto, ¿qué nos corresponde? Enseñar la palabra de Dios de manera correcta. Creer en la gracia de Dios como el carácter de Dios y nuestra capacidad para poder cumplir su ley. No apartarnos de la autoridad, respetar nuestras autoridades, respetar nuestros padres. Y sobre todo, algo difícil en este tiempo, aprender a amar la ley de Dios para que sea escrita en nuestro corazón y no vivamos solo por filosofías externas. Amén. Yo estoy seguro que ha quedado bastante claro este tema. Yo creo y oro porque esto haya traído luz a nuestras vidas en este tiempo. Y corrijamos las cosas que tenemos que corregir. Cuando el Señor habla una palabra no es para dejarnos igual, porque te aseguro y declaro lo que dice la Biblia, no lo que yo quiero declarar, sino lo que dice la Biblia, que la palabra de Dios no regresará vacía. Y yo creo que la palabra de Dios no regresará vacía en mi generación, sino que vamos a levantarnos, hijos de Dios, no para luchar en contra de las otras ideologías, sino para luchar, para cumplir la ley de Dios y la voluntad de Dios y el reino de Dios en nuestros corazones y en nuestra familia. Esa debe ser nuestra prioridad. Quiero que terminemos orando en este tiempo para que el Señor no solo nos dé claridad, sino una vez más derrame de su gracia y nosotros podamos arrepentirnos por haber utilizado como excusa la gracia de Dios, pero ahora ponernos a cuentas con Dios y utilizar su bendita gracia para provocar cambio en nosotros y en nuestras generaciones. Amén. Padre amado,
Dios Todopoderoso. Tú has declarado tu palabra delante de príncipes, delante de potestades, Señor. Los cielos se conmueven cuando tú hablas, Padre. Y mi corazón, Señor Jesús, se constriñe cuando escucha tu voz. Yo te pido, Espíritu Santo, que hagas temblar el corazón de los hombres, que conviertas en carne los corazones de piedra y traigas sensibilidad donde antes había ceguera. Que dejemos de ser hijos pródigos, Señor Jesús, excusados en ideas equivocadas de gracia. No queremos ser esos cristianos de cristal, queremos ser cristianos firmes como la roca, porque tú dijiste que nosotros somos piedras vivas, Padre Santo. Te pedimos tu gracia derramada sobre nosotros. Derrama hoy tu gracia sobre nosotros, Padre. Y perdónanos por haber utilizado tu gracia como una excusa para nuestra falta de cambio, como una excusa para que nuestras conductas sigan siendo ofensivas para los demás, para ti, para nuestro prójimo, para nuestra familia, para nuestros hijos. Queremos ser una generación fuerte, una generación intachable, una generación que predique tu verdadero evangelio, que viva bajo tu reino verdadero. Y no aquellos que provoquen desestabilidad, división, contienda, pelea, chisme, engaño, furia, confrontación entre el pueblo de Dios. Yo te pido que tú sigas hablando a cada corazón y que tu amor inmenso nos cubra y nos doblegue, Padre Santo, para hacer tu voluntad, porque esa es nuestra verdadera libertad, Dios. Ministranos, Padre, con esta preciosa adoración. Háblanos más. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor.
Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y por una gracia correcta para nosotros, Padre. Inúndanos en tu gracia, como dice esta canción, Padre, pero también inúndanos para no seguir siendo los mismos, para ser cristianos de cambio, una generación de cambio, familias de cambio, personas de cambio, pero que cambian desde un corazón que ama tu ley, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, por este precioso tiempo, porque sé que no ha sido en vano esta predicación, sino que tú has hablado a muchos, y yo creo que a miles de corazones, Padre, porque este mensaje va a seguir replicándose a través de nuestras vidas a las personas que lo necesiten, Señor Jesús, en esta y en las siguientes generaciones. Gracias, Padre amado, y en tu nombre, precioso Cristo, y por tu preciosa sangre, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno ha sido, hermanos, personalmente para mí poder haber compartido esta palabra que el Señor puso en mi corazón hace mucho tiempo. Y estoy seguro que va a ser de bendición, no solo para mi vida, para mi familia, sino también para ti y para muchas personas. Te amamos mucho en Avi Church. Estamos constantemente velando por traer la palabra que el Señor nos habla y también para mantenernos conectados en todo tiempo. Así que sigue buscando a Dios, no hay excusa para hacerlo, la distancia no es una excusa para nosotros. Seguimos fuertes como esa familia que Dios nos llamó desde un principio. Dios los bendiga. Hasta una siguiente semana. Saludos a todos nuestros pastores de Avi Church, a nuestros pastores principales. Los honramos desde aquí por sus enseñanzas, por su esfuerzo, por su predicación y por ese ánimo y esas ganas que siempre nos transmiten a los demás pastores para seguir adelante y para seguir haciendo la voluntad de Dios en todo tiempo. Y que saludos a ellos y saludos también a ustedes, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.